Vamos a continuar trabajando. Había dicho en la clase anterior que íbamos a trabajar en este caso la historia del arte y lo vamos a concluir prácticamente en esta semana. Ya en la plataforma ya compartí el documento del cual yo me basé. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, que la información que ustedes investigaron le falta alguno de estos elementos, lo van a sumar. Pero eso lo vamos a hacer en los últimos 2 periodos de la semana. Les voy a dar tiempo yo para que puedan subir la información, por favor, y que puedan agregar de la investigación que ustedes hicieron los elementos que yo ya tengo como tal. Hasta donde lleguemos en esta semana, pues va a ser tomado en cuenta, ¿verdad? Lo que es para la evaluación en la próxima semana. Así que yo compartí el documento, ustedes ya pueden hacer uso del mismo, por favor. Y vamos a continuar. Me había quedado en una parte de la historia. Vamos a continuar. Muy bien, tenemos entonces el arte en América. Aquí podemos ver arte precolombino, cuando empleamos este término, ¿verdad? Es antes de lo que fue la colonización. Recordemos que con la venida de los españoles a Guatemala, se instauraron, ¿verdad? Nuevas políticas, nuevas situaciones, hasta la arquitectura también fue instaurada de distinta forma, pero quedan estas ruinas, ¿verdad? Como parte de lo que es este patrimonio de lo que fue la cultura maya. Dentro de algunos vamos a encontrar, ¿verdad? Que según el territorio mesoamericano, dijimos ya que comprende áreas de Guatemala, México, también lo que es El Salvador y otros asentamientos que se tuvieron como tal. Entonces acá podemos observar, ¿verdad? Lo que es alguna de estas ruinas todavía. Y nos cuenta la historia, dice, en una evolución paralela a la de los pueblos neolíticos europeos, los antiguos cazadores, recolectores se iniciaron en la agricultura en torno al siglo VII antes de Cristo. Especialmente en el maíz surgieron las primeras sociedades de las tierras altas de México, donde se observa el predominio de una casa sacerdotal con grandes conocimientos en matemáticas, astronomía. Los primeros hallazgos artísticos alrededor de 1300 antes de Cristo en Xochilapán, primera gran civilización de Mesoamérica, fue la Olmeca, localizada en un espacio que actualmente corresponde a las provincias de Veracruz y Tabasco, donde destacan las esculturas de piedra de gran naturalismo, luchador, hallado en Santa María Uxpanalpán, o las colosales cabezas monolíticas de 3.5 metros de altura. Los zapotecas establecidos en Oaxaca construyeron en el magnífico conjunto la ciudad de los templos. Muy bien. Todo esto a qué corresponde entonces, aparte de la cultura olmeca. Y si nosotros ponemos a investigarnos lo que corresponde a los olmecas, pues tienen la misma situación de desarrollo en cuanto a los mayas como tal. Y lo mismo va a pasar con los incas, ¿verdad? Con los aztecas, que son los que ya nosotros estamos mencionando. Todo ello en representación, vamos a encontrar esta arquitectura como dentro de la expresión del arte. En el Perú está documentada la construcción de grandes templos, antes incluso, dice, de la invención de lo que fue la cerámica. En el tercer milenio antes de Cristo,
desde Chavín de Untar en el año 900 antes de Cristo, complejo religioso destruido por diversas fases con una estructura en forma de U, una plaza embaldosada con losas en relieve con figuras de jaguares y animalitos mitológicos, templo edificado por 3 pisos de galerías y un monolito central de granito blanco de 4,5 metros de altura. En la región surgió una notable industria textil, quizá primera del mundo, hilada con un telar de hilos de casi 200 colores distintos, destacando especialmente los mantos de lana, de Paracas. Otras culturas remarcables de la región fueron la de Moche y la de Nazca, con sus enigmáticos jeroglifos de Nazca. En la zona de Amazonas destacó la cultura barrocoide con una cerámica de diseños incisos, así como la escultura de San Agustín en Colombia. En este caso, vuelvo y repito, los incas, los aztecas, los mayas, los olmecas, y cada una de estas civilizaciones asentadas según el territorio van a desarrollar este aspecto de la piedra tallada y llamémoslo así, ¿verdad? Formada en relieve. Cuando nosotros vemos en la parte de la evolución del ser humano, vimos que ellos se refugiaron en cuevas, en cavernas y que no tenían ninguna herramienta. Después vemos cómo empieza a experimentar algunas herramientas, a cazar, a desarrollar un cultivo, de los cuales hacen uso de algunas, ya empiezan ellos a inventar sus propias herramientas. De aquí es que nosotros vemos esta piedra tallada. Los datos curiosos que siempre tienen, por ejemplo, los científicos, cómo es que en un territorio americano se establezca este tipo de arquitectura similar a esta que acá en pantalla estamos observando y que corresponde, ¿verdad?, a los egipcios. Si vemos nosotros de forma territorial, o sea, están a extremos totalmente distintos, de los cuales nosotros podemos observar que es una representación similar, que van a compartir ciertos rasgos característicos con las que nosotros podemos observar. Imagínense, por ejemplo, estas pirámides de Giza. Nosotros podemos ver su elevación, podemos ver cómo están estructuradas. Vean las cúspides alineadas. Y si nosotros imaginamos en este caso, por ejemplo, que estas pirámides tienen casi que la misma complexión, porque aquí ya no están por completo, aquí ya solo están algunas fases nada más. Y que estas no son nuestras. Si nosotros vamos y buscamos, por ejemplo, las de Guatemala, está el Gran Jaguar, ¿verdad? Y eso sí, tienen también una alineación distinta a la que, perdón, una alineación similar a las de pirámides de Giza. Entonces, todo ello llama mucho la atención de cómo establecer, observar todo lo que nosotros estamos viendo dentro de lo que es el arte. No nos estamos basando en el desarrollo de culturas, sino solamente en el arte específicamente. Vamos a pasar y ahora vamos a ver lo que corresponde a África. El artículo principal dice el arte africano. Veamos acá, ¿verdad? Una representación de lo que es este arte. Dice, esta es una escultura de Enoch. El arte africano ha tenido siempre un marcado carácter mágico religioso, destinado más a ritos y ceremonias de diversas creencias animistas y politeístas africanas, que no es afines estéticos como tal.
Entonces, acá lo que hace referencia es a la parte mágica, a la parte mitológica, a la parte religiosa expresada a inicios dentro de lo que corresponde al arte africano. Todo esto, como su nombre lo indica, desde un inicio es historia, en verdad. Ya lo que comprende en la actualidad, pues ya nosotros vamos a ver distintas expresiones como tal. Dice, destinado más a ritos y ceremonias, la mayoría de sus obras son de madera, piedra o marfil. Y vean cómo ya están involucrando otros elementos. Se involucra entonces ahora ya la piedra y lo que corresponde al marfil en máscaras y figuras exentas de carácter más o menos antropomórfico. En este caso, cuando nosotros vemos esta parte de lo que es lo antropomórfico, sabemos que corresponde a los pequeños cambios evolutivos que tuvo el ser humano y que también estuvieron asentados en la parte de África. Esto lo vamos a asociar con la parte de lo que corresponde a la antropología en relación a lo que es, en este caso, ¿verdad? A la taxonomía del ser humano. Entonces, dentro de esta clasificación de los sapiens, ya nosotros vamos a establecer, ¿verdad? Esta continuidad de lo que nosotros hemos venido abordando. Dice, a partir de esta taxonomía, es decir, de esta clasificación de cada uno de los puntos que comprende, queda claro que los seres humanos son animales y somos animales, ¿verdad? Dentro de la especie que razona. También hemos mencionado en ocasiones que la diferencia que hacemos es a que el hombre, el primate, el homínido, el último, ya razona y establece, ¿verdad? Una situación de poder pensar, analizar, experimentar. Cuestiones que por instinto el Homo no evolucionado pues no realiza, sino que en este caso solo por su instinto es que actúa. Cuando vemos, por ejemplo, a un perro, vemos a un gato, si ellos se sienten amenazados, lo primero que hace el gato es que se eriza, ¿verdad? Hace el gato y como para poder atacar. ¿Qué pasa cuando un perro también se siente con temor o se siente acechado? Pues empieza a ladrar para querer atacar. Eso lo hace por instinto, mientras que el ser humano pues ya no va a actuar así, ¿verdad? Sino el hombre cuando va a tener, por ejemplo, una situación de temor, pues se va a alejar, va a buscar un refugio, un resguardo, va a analizar las posibilidades que tiene de poder cuidarse, a diferencia de un animal común y corriente. El hombre es la única especie que queda del género Homo, pues ya las demás se extinguieron hace varios miles de años. En el presente, los científicos se refieren al ser humano actual como el hombre anatómicamente moderno. Nosotros hemos visto ya de forma extensa esos cambios anatómicos que tuvo, ¿verdad? Desde el pelaje, la altura, la complexión, la masa corporal, la masa muscular, el cráneo, los huesos, la posición, la distinción que tenemos entre los pies y las manos específicamente, el caminar de forma bípeda, el poder establecer, ¿verdad? Una forma, una posición erguida, la visión que se tiene, la forma del desarrollo de los sentidos, entre otros elementos que nosotros podemos observar en anatomía. Y lo decimos moderno porque prácticamente el hombre actual, ¿verdad? Ahora sí, todos comparten los mismos rasgos al anterior que fue generando, ¿verdad? Evoluciones en ese cambio corporal como tal. Dice controversia sobre la taxonomía del ser humano.
A diferencia de otras especies, el ser humano crece de tipo de nomenclatura, es decir, nomenclatural. ¿Qué significa esto? Dice se refiere al ejemplar o muestra de un ser vivo utilizado para definir los rasgos que caracterizan a toda especie humana. No es que antes tuvieran tres ojos, ¿verdad? Y tuvieran, en este caso, tres oídos. No, sino que en este caso, como el hombre actual moderno ya tiene especificado cierta característica, establecida, pues nosotros ya vamos a tener una evolución de acuerdo a nuestro entorno, pero ya no de forma anatómica. Nosotros vamos a continuar con una nomenclatura porque el niño tiene un ciclo, la persona tiene un ciclo, nace, crece, se reproduce y muere. Bueno, esa puede ser una parte de la nomenclatura. Otra es que nosotros, pues ya no, al igual que la anterior, ¿verdad? Si tuvo ciertas caracterizaciones que le fueron dando su nombre científico, como por ejemplo el Homo habilis, ¿verdad? Porque ya empezó a desarrollar habilidades. El Homo erguido, porque ya caminó de forma recta, ¿verdad? Entonces, ahí ya nosotros estamos estableciendo estos rasgos distintivos. Pero ya ahorita nosotros ya no estamos experimentando en relación a que lo que estamos explorando vaya a generar, ¿verdad? En nosotros una distinción, sino nosotros vamos a evolucionar de acuerdo a nuestro intelecto, de acuerdo a la experimentación de nuestro entorno social, al descubrimiento y exploración de nuevas cosas, más no directamente de forma taxonómica. Con ello, entonces, vamos a establecer que la nomenclatura en estos rasgos dice define a esos rasgos que caracterizan a la especie. Ya no vamos a sufrir, ¿verdad? Que si estamos en el clima frío, pues nos va a surgir este vello o un pelaje, y si estamos en el calor, ¿verdad? Pues se nos va a caer o vamos a experimentar otra vez el cazar, o sea, eso ya no, ya está establecido. O sea, ya son rasgos o parámetros que tenemos como tal. En términos de taxonomía, por lo tanto, los científicos no tienen un fósil o una muestra de un ser humano que haya brindado la ciencia las características que debe tener todo Homo sapiens, sino el fin distintivo que todos tenemos es que todos somos parte de los animales, más sin embargo, el ser humano es esa distinción del pensamiento que le hace distinto. Hasta en este momento, dice, esta situación no representa un problema particularmente grave, pero existe, ¿verdad? En este caso, dice, una incógnita sobre su antepasado evolutivo directo. Si bien muchos científicos sugieren que es el Homo, y del Vergénesis, se recuerdan que este fue uno de los primeros homos que se encontraron, sus restos fósiles, y que dijimos que es Génesis porque es el inicio del fósil que se establece para poder continuar en el estudio de los restos en el estudio de la evolución del Homo como tal, es decir, del hombre. Una verdadera controversia es la siguiente. Algunos científicos opinan que ciertos homínidos deberían ser incluidos en el género Homo. Bueno, aquí vamos a recordar un poquito de la tendencia evolutiva. Nosotros vimos cómo cambió, por ejemplo, lo que fue un caballo a lo que hoy en día conocemos nosotros como caballo. Esto no es en un término léxico o de lenguaje, porque recuerden que al final pues un caballo en el término de lenguaje, pues siempre va a ser un caballo, ¿verdad? O sea, un caballo va a ser aquí en Guatemala, en los Estados Unidos, en Alemania, eh, en México, pues siempre va a ser el término como tal caballo. Pero la controversia como tal viene a desarrollarse cuando
caballo tuvo el tamaño de un perro y que por su alimentación y todos esos cambios que el mismo caballo experimentó, es el que nosotros vemos hoy en día, ¿verdad? Un cuadrúpedo grande, con cola, con un pelaje y según la raza a la que pertenezca, pues va a tener esas características distintivas. Entonces acá dice, los científicos que deberían de tener uno específico o uno exclusivo. Por ejemplo, el ejemplo que voy a compartir, pues tal vez solo se va a asociar en las fechas. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, bueno, este año se va a graduar la promoción 2021, el próximo va a ser 2022, el anterior fue el 2020. Entonces hay una promoción cada año. Y acá los científicos dicen que debería de haber para el lomo, desde el inicio hasta la fecha actual, uno, ¿verdad? Específico por temporada, por época, por año, por fecha, como ustedes quieran llamarle. Y esto es un problema que ellos se plantean en este caso. Dice, dada la relación cercana que existen entre ellos, así el ser humano entraría a formar parte de un mismo grupo taxonómico junto con los chimpancés, los gorilas y los bonobos. En este caso, vamos a observar que si bien es cierto, sí compartimos rasgos característicos, más dicen, ¿verdad? Los científicos y la misma teoría establece que no somos, o sea, exactamente de la misma especie, que sí compartimos esos rasgos, que sí fuimos, de la familia o descendientes de ellos, pero que ya, o sea, a rasgos característicos muy lejanos, porque ya no, definitivamente, pues ya no podríamos estar clasificados con los chimpancés, los gorilas y los bonobos, a eso se refiere. Además, se cuestiona si los miembros más antiguos del género deberían ser especies separadas o subespecies de lo que hoy en día conocemos nosotros como el Homo sapiens sapiens. Se recuerdan que al inicio hablamos, ¿verdad?, del mono en forma generalizada. Y entonces, imagínense, si fuera esa clasificación según lo establecen ellos, pues tendrían que entrar todas las especies y hacer la distinción, ¿verdad?, de cada una en su clasificación o en subramas como tal. En este caso, dice, algunos científicos ya usan los nombres del Homo sapiens, el Neanderthalis, el Homo sapiens de Roegensis, para referirse como unas subespecies a estos seres. Quizás les falte menos tiempo para definirlos de una forma más clara. Lo que siempre les he comentado, ¿verdad? Que se establece que solamente falta uno para poder completar esta clasificación y determinar así certeramente que el ser humano proviene de un chimpancé, de un mono, de un gorila, ¿verdad? Dice, aunado a lo anterior, algunas personas han propuesto otros nombres científicos para el hombre que muestran características específicas. Dentro de ellos se puede mencionar, dice, al Homo amans, hombre que ama, Homo faber, hombre que fabrica, al hombre technolus, el hombre tecnológico, al hombre peregrinum, el hombre que viaja. Y entonces ahí encontraríamos, ¿verdad? Lo que yo les decía, en cada subárea, al que estudia, al que trabaja, al que se dedica a la religión, al que crea, al que diseña, al que planifica, y cada uno de ellos, ¿verdad? Tendría que estar involucrado. Y eso también lo vimos, se recuerdan, en la antropología, cuando concebimos el término antropología como tal, la vimos desde todas las perspectivas, la vimos en relación a que pudimos observar, ¿se acuerdan? Cuando tiene la combinación de esta ciencia con otra. Entonces, con esto es que se asemeja esta parte que estamos hablando. Dice también, quizá falte, ¿verdad? Algo más para poderlo definir específicamente. Aunado a lo anterior, algunas personas han puesto otros nombres científicos. Bueno, ya habíamos hablado entonces del que ama, del que fabrica, del que diseña. ¿Seguirá el hombre siendo Homo sapiens? No hay que recordar que él, al igual que todos los organismos, pasan por un proceso de evolución.
por lo que la respuesta queda todavía así, muy en el aire, ambigua, algo que no vamos a poder esclarecer. Lo que sí tenemos que resaltar es esta parte de cómo el científico nos establece o nos va a especificar, ¿verdad? Según la etapa en que nos encontremos. Y nosotros, desde el siglo, ¿verdad? 20 como tal, entramos a una era tecnológica en donde ya todo elemento, ¿verdad? Constituido dentro del ambiente o del entorno social del ser humano tiene involucrado todo lo que corresponde a la tecnología. Eso es parte de lo que hoy en día nosotros hacemos uso y es muy relevante. Hoy en día, del teléfono que nosotros conocimos hace muchos años, pues definitivamente nosotros conocemos un aparato hoy diminutivo, un aparato que lo podemos encontrar nosotros en distintas presentaciones. Ya les decía en otros cursos, ¿verdad? Que ya hoy en día no necesitamos un aparato con una, con una, eh, con un caparazón, llamémoslo así, con un recipiente, con un contenedor, ¿verdad? Que pueda establecer todos los este, ¿qué? Chips o microchips o dispositivos en sí que pueda tener dentro del sistema, sino ya solamente una pulsera. Y no sé si es meme, no sé si es, en realidad, eso sí solo lo desconozco, pero me llamó mucho la atención porque fue una reconocida persona que mencionaba, ¿verdad? Que con un tatuaje integrando un chip, pues ya ni necesitamos, ¿verdad? De un registro más, sino ya está ahí integrado esa parte de la tecnología a la cual nosotros tenemos acceso. Entonces, dentro de los mismos, pues nosotros vamos a representar estas situaciones o las fases y eventos que nosotros vamos a encontrar dentro de lo que corresponde al hombre como tal. Muy bien, ustedes me indican si hay alguna duda con respecto a la taxonomía en forma general que hemos venido desarrollando. Ese no, señor. Muy bien, gracias. Entonces vamos a seguir trabajando y voy a sumar el otro tema que ya tenemos establecido. Muy bien, si hablamos entonces ahora de cómo este ser humano fue cambiando, fue generando lo que es una evolución hasta el hombre hoy en día, pues también tenemos que conocer de cómo la tierra, su hábitat, el ambiente, pues también tuvo una evolución y tuvo algunos cambios. Dentro de estos cambios vamos a encontrar las eras geológicas. Y acá nosotros podemos establecer y poder hacer una visualización. Vean esta parte de la imagen que nosotros tenemos en pantalla, cómo se ve estas capas de la tierra en forma distintas. Presten atención, obsérvenlo y ahorita vamos a explicar el porqué de ellas. Dice, las capas del suelo muestran las condiciones climáticas, geológicas, biológicas de cada era. Es decir, que estos elementos que nosotros vemos en diversidad de colores son estas representaciones, ya sea por una condición climática, por una condición geológica o con una condición biológica. Y aquí a simple vista, en esta imagen podemos observar cuánto ha evolucionado el ser humano, de cómo éste ha tenido una etapa y ha desarrollado una continua en las mismas. ¿Qué son las eras geológicas? Las eras geológicas de la Tierra son las distintas unidades temporales formales en que se divide y se organiza el tiempo geológico. En este caso, cuando nosotros establecemos este tiempo geológico, nos va a dar fechas, nos va a dar etapas, nos va a dar épocas determinadas de cómo el planeta de un inicio tuvo una formación, tuvo cambios y tuvo una evolución.
del cual, de esa evolución, de ese surgimiento o de ese origen que tenemos en todo momento, pues han habido cambios. Y de estos cambios que nosotros hoy en día, ¿verdad? Todavía seguimos generando más cambios a la tierra, generando ahora una desestabilidad, ¿verdad? Porque con el cambio climático, pues nosotros estamos padeciendo de muchas catástrofes. Y ahí es donde nosotros entramos a observar esta parte de la geología dentro de lo que es el planeta como tal. Dice, su duración corresponde con cada eratema, que es el lapso que tarda en formarse las rocas en una capa específica del suelo. De ahí encontramos un elemento principal, un eratema. ¿Qué es el eratema? Dice que es el lapso que tarda en formarse rocas para determinar una capa específica del suelo. Entonces, si yo voy acá con el eratema, esta capa que yo puedo observar aquí, esta otra, esta otra, esta otra, esta. Vean cómo están en líneas. Son los eratemas que nosotros estamos hablando. Las eras geológicas son unidades intermedias entre los eones geológicos, es decir, una categoría mayor. Aquí vamos a prestar atención para que podamos tener comprensión. ¿Qué es un eón? Es una categoría mayor. Bueno, dice, y los periodos geológicos, que serían en este caso los periodos corresponden a una categoría menor. Entonces, cuando hablemos entre eones, vamos a hablar de un largo tiempo. Cuando hablemos de un periodo o una categoría, estamos hablando de un lapso menor. Todo ello dice de acuerdo a la escala del tiempo geológico. En este caso, nosotros vamos a determinar esta parte de escala geológica en sus siglas, aquí, GTS. A eso se refiere, ¿verdad? Escala del tiempo geológico. Muy bien. Entonces dice, las eras geológicas se dividen o se evidencian a partir del registro fósil y la constitución de las capas sedimentarias de la corteza terrestre y permiten clarificar y datar temporalmente hallazgos que hagamos mediante excavación